Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. 70 primer lugar. Zhangxun Jiangsu, que estaba sentado en la tribuna, también era una persona con buena vista. Cuando vio la miríada de arena Mystic Golden Spirit, no pudo evitar alabar: la familia Lu es realmente digna de ser una familia de núcleo dorado. Su fundación es extraordinaria. Una niña pequeña puede usar un artículo tan lujoso. Lu Chaoxi tenía una expresión incómoda en su rostro. Murmuró en su corazón: Chaoen no dijo que faltaba la miríada de arena Mystic Golden Spirit. Si no, lo habría vendido hace mucho tiempo. Justo cuando pensaba en esto, escuchó a Zhangxun Jiangsu decir: ¿Tu chica se llama Lu Weiwen? ¿Entró en la etapa de refinación de Qi a la edad de 11 años, y solo tiene 15 este año? Sí. Un niño de 15 años en el tercer nivel de la etapa de refinación de Qi puede considerarse un genio en la secta Qingfen. A este ritmo, me temo que podrá alcanzar el noveno nivel de la etapa de refinación de Qi antes de los 30 años. Tiene raíces espirituales dobles, ¿verdad? Los ojos del hermano mayor Zhangxun son tan afilados como una antorcha. Tal talento, realmente me hace querer tomarlo como discípulo. Si el hermano mayor Lu está dispuesto, ¿por qué no lo envías a la secta Qingfen? Definitivamente lo cuidaré bien. Esta Y. Antes de que Lu Chaoxi pudiera terminar su oración, llegó la transmisión de voz de Lu Qing. Rechazarlo. Jejeje, Lu Chaoxi estaba realmente conmovido en este momento. Sintió que si podía ser enviada a la secta para ser entrenada, el futuro de Weiwen podría ser aún más brillante. Al final, fue reprendido por su padre. ¿Cómo sabía todo su padre, que había estado recluido todo el año? Para ser honesto, Weiwen es un talento de la familia Lu. La familia ya ha formulado muchos planes de cultivo. Aprecio las buenas intenciones del hermano mayor Zhangxun. Zhangxun Jiangsu parecía un poco arrepentido y no volvió a mencionar esto. Anuncios de Put Future. Al final, el primer lugar lo ocupó Lu Weiwen. El discípulo en la última batalla ni siquiera era tan bueno como Yang Ming. En la batalla de la etapa de Lianqi, esa miríada de arena Mystic Golden Spirit era demasiado irresoluble. De hecho, una cosa tan preciosa en manos de un cultivador de refinación de Qi de tercera etapa definitivamente no podría resistir. Si estuviera afuera, sin mencionar a otros cultivadores de refinación de Qi, incluso los cultivadores de la construcción de cimientos y la iluminación inicial serían tentados y luego los matarían para tomar el tesoro. Sin embargo, mientras Lu Weiwen permaneciera en la montaña Yuyan, no tendría que preocuparse demasiado. Los miembros del clan nunca tendrían el problema de codiciar tesoros. Incluso si tomaran medidas, no podrían ponerlo bajo los ojos de los cultivadores de construcción de cimientos del clan, y mucho menos dejar la montaña Yuyan. Si fuera un forastero, ¿cómo se atrevería un cultivador de la construcción de cimientos a venir a la montaña Yuyan? Lu Chaoxi podría considerarse uno de los cultivadores más fuertes de la etapa de establecimiento de la fundación. Tenía buenas técnicas, raíces espirituales relámpago, un nivel de cultivo profundo y su debilidad anterior de equipo deficiente. Ahora, lo había compensado. Incluso si viniera un cultivador de iluminación inicial, no habría esperanza de conquistar la montaña Yuyan con los 4 cultivadores de construcción de cimientos dentro de la formación protectora. Si tuvieran que entrar por la fuerza, incluso podrían morir aquí. También fue por esto que Lu Chaoxi lo pensó un poco y abandonó la idea de dejar que Lu Weiwen dejara temporalmente este tesoro con el clan. Después de la competición, llegó el examen teórico. Era una prueba de la comprensión de las técnicas de cultivo y el progreso del cultivo. Esta parte no era solo para los cultivadores de refinación de Qi, sino también para casi 20 jóvenes que aún no habían alcanzado la etapa de refinación de Qi. Del mismo modo, también recibirían algunas recompensas. También habría una clasificación en el examen de teoría y también recibirían premios. Sin embargo, las recompensas por el examen escrito no fueron tantas. Después de que terminó el examen, Lu Chaoxi, Lu Mingchao, Zhangxun Jiangsu y el resto de los invitados brindaron orientación a la generación más joven. La guía de Zhangxun Jiangsu fue especialmente significativa. Esto no se debió a quien era más brillante, sino a que Zhangxun Jiangsu provenía de la secta Qingfen y había recibido la herencia Xuanmen más ortodoxa. Su camino de cultivación sería diferente al de los cultivadores de la familia y proporcionaría una forma diferente de pensar para la generación más joven de la familia. Por supuesto, solo estaba diciendo unas pocas palabras y realmente no sacaría nada especial, por lo que era difícil decir qué tan efectivo sería.
Después de que la pequeña Wei Wen ganó el primer lugar, recibió la insignia ganadora en el acto y la recompensa por el primer lugar. Luego, trajo estas cosas y fue a la tumba de Lu Chaoen. Colocó suavemente la insignia del ganador hecha de piedras de energía frente a la nueva lápida, luego se arrodilló y dijo en voz baja: «Bisabuelo, obtuve el primer lugar». El clan en realidad había gastado bastante dinero en este examen. Los diversos premios que se entregaron ascendieron a más de 1000 piedras espirituales. En realidad, lo principal era clasificar a los nuevos cultivadores a través de este método. Luego, llevarían a cabo el apoyo que Lu Qin había mencionado a los nuevos cultivadores. Anuncios de Put Future. Además, aunque el valor total fue de 1000 piedras espirituales, muchos de los artículos en realidad fueron producidos por el clan. Por ejemplo, la píldora de médula de demonio y las 3 píldoras de pureza que se usaron como recompensas eran píldoras medicinales de nivel 2 de bajo grado. Cuestan 300 piedras espirituales para comprar una píldora en el mercado. Sin embargo, si Lu Min comprara los materiales ella misma y practicara con sus propias manos, el costo podría reducirse casi a la mitad. Además, había refinado muchas píldoras. Lu Min Chao se había convertido en un alquimista de grado medio de nivel 2 en los últimos 2 años. También hubo algunos equipos mágicos en la recompensa. Lu Chaolin y sus discípulos los habían forjado. Los lingotes de hierro rojo y las esencias de piedra de energía que la familia había fundido eran muy buenos materiales de forja. Crear su propia herramienta mágica definitivamente costaría menos que comprarla en el mercado. Por supuesto, si tuvieran que gastar tanto dinero en cada examen importante, las finanzas de la familia aún estarían un poco apretadas. En el futuro, todavía habría tales exámenes. Después de todo, habría un pequeño examen cada año y un gran examen cada 3 años. Sin embargo, sin importar si se trataba de exámenes menores o mayores, el gasto de la recompensa definitivamente no sería tan alto como esta vez, por lo que tenía que controlarlo. En los últimos 2 años, construyó una fundación para Luxueting, atacó el agua del lago fantasma, construyó la vena del pozo espiritual e incluso abrió una escuela recientemente. Actualmente, los libros de cuentas del clan eran realmente pobres. Pero, de hecho, la situación general estaba mejorando. El ingreso neto anual actual del clan podría alcanzar más de 800 piedras espirituales. El aumento se debió principalmente a que Lu Min Chao se convirtió en un alquimista de la etapa 2. Ella podría refinar píldoras de médula de demonio y 3 píldoras puras para el clan a cambio de ganancias. Al mismo tiempo, también podría usar los frutos del almendro blanco espiritual para preparar sopas medicinales. Estos también fueron beneficios. El banco de peces Yin de 3 ojos también proporcionaría un ingreso estable cada año. Lu Xueting devolvería 80 piedras espirituales a la familia cada año. La píldora de construcción de cimientos no se dio de forma gratuita. Hubo muchos ingresos nuevos, pero el aumento en los gastos no fue mucho, por lo que los ingresos netos aumentaron más rápido. En total, la ganancia neta anual del clan podría alcanzar más de 800 piedras espirituales. Para poder tener tal ingreso neto, aunque las cuentas de la familia no tenían mucho dinero debido a los grandes gastos recientes, se recuperarían rápidamente después de algunos años de ahorro. Si mantuviera la situación actual, podría ahorrar una píldora de construcción de cimientos en 10 años más o menos. Lu Qin tenía alrededor de 740 karma con él. Sin embargo, no tenía nada en particular que quisiera intercambiar en la pestaña de intercambio. Antes de esto, todavía estaba considerando si debería refrescarse un par de veces para ver si podía obtener algunas cosas buenas y ver cómo podía fortalecer a su familia. Sin embargo, el reclutamiento de los Ghouls blancos al sur le hizo desistir de la idea de gastar una gran suma de dinero. Por lo tanto, Lu Qin hizo un poco de planificación. Escogió 3 de las 8 opciones de canje y las canjeó todas. Gastó 120 karma. Eran el plano de la silla de montar de la bestia espiritual, plano del observatorio de 2 estrellas y maldición de la lluvia espiritual, 1 estrella. 71 Capítulo 71, Camino estrecho o ancho. La silla de la bestia espiritual era una especie de herramienta mágica para domar bestias. En el caso de domesticar a una bestia espiritual, esta silla podría almacenar la bestia espiritual en su interior y reducirla al tamaño de un pulgar. Era cómodo de llevar y se podía soltar cuando era necesario. Cuando una bestia espiritual estaba en la silla de montar, se confundía y caía en un sueño profundo. No podría sentir el cambio de tiempo en el mundo exterior, por lo que no había necesidad de preocuparse de que la bestia espiritual se sintiera infeliz si permanecía allí durante mucho tiempo.
Era un arma mágica especial muy práctica, y era un arma mágica de grado medio de nivel 2. Sin embargo, no mucha gente sabía cómo hacerlo, y no era demasiado sensible, por lo que podía fabricarse y venderse. También podría venderse junto con el caballo espiritual de agua, y el precio probablemente aumentaría mucho. Sin embargo, los materiales no fueron fáciles de encontrar. La piedra del espacio-tiempo que necesitaba para hacer la bolsa de almacenamiento no estaba disponible en el estado de Feiyun, por lo que tuvieron que importarla. Además, grandes piezas de piedras del espacio-tiempo eran materiales estratégicos que podían usarse para hacer matrices de teletransportación, por lo que otros no las venderían con frecuencia. Lo único que se podía comprar en el mercado eran algunos fragmentos de piedra del espacio-tiempo, que eran relativamente baratos. La fabricación de la montura de la bestia espiritual se dividió en la parte de refinación y la parte de matriz. El número de fragmentos de piedra del espacio-tiempo necesarios era relativamente grande. El costo de una pieza era de 700 a 800 piedras espirituales, y el tiempo de trabajo era de al menos medio año. El precio de venta fue de 1500. Fue un poco difícil para el clan construir uno ahora, pero lentamente pudieron reunir los materiales. Podrían ganar unos cientos de piedras espirituales con solo construir una, que también era una forma de aumentar sus ingresos. Para esto, gastar 50 karma valió la pena. La plataforma de observación de estrellas era un edificio que los maestros de matriz necesitaban. Array Masters podría comprender las estrellas y aprender técnicas de matriz allí. También podrían guiar el poder de nuevas estrellas para crear discos de matriz. Había una versión simplificada en la familia. La construcción de un observatorio de 2 estrellas podría reducir el costo de fabricar discos de matriz y acelerar el aprendizaje de las técnicas de matriz. Esto sería de gran ayuda para el clan en la formación de nuevos maestros de matriz. 50 puntos de karma para este plano no fueron caros. El costo de producción fue de unas 500 piedras espirituales. Podía planificar para el futuro. En 2 años, cuando las cuentas de la familia fueran abundantes, podrían obtener una. En cuanto a la maldición Spirit Rain, era solo un objeto de intercambio de una estrella que podía intercambiarse con 20 karma. Este era un hechizo que los cultivadores del elemento agua podían aprender y se usaba para la agricultura. Bajo este hechizo, la lluvia convocada llevaría una pequeña cantidad de ki espiritual, lo que ayudaría al crecimiento de las plantas espirituales. En el clan, los cultivadores a cargo de cuidar el jardín de hierbas lo habían aprendido y sería útil. Además, incluso podría enviar cultivadores de bajo nivel a dar vueltas alrededor del condado de Pingyao, hacer llover lluvia espiritual y ganarse los corazones de la gente. Esa fue otra historia. En resumen, estos 3 artículos no eran caros y eran algo útiles, por lo que se hizo después de intercambiar. Lukin todavía tenía más de 600 karma con él después de que terminó con el intercambio. Anuncios de Put Future. Había preparado 50 de ellos para Lumin Chao. Esta chica estaba a punto de abrirse paso de nuevo. Si este avance tuviera éxito, Lumin Chao definitivamente sería considerado un genio por poder alcanzar el reino de la construcción de cimientos de 8º nivel a la edad de 84 años. En tan solo 12 años, Lumin Chao había avanzado del reino de construcción de cimientos de 4º nivel al reino de construcción de cimientos de 8º nivel. En promedio, avanzó al reino de construcción de cimientos de 8º nivel cada 3 años. Su progreso fue rápido. Si no sucediera nada inesperado, podría ingresar a la 9ª capa de la etapa de construcción de cimientos en al menos 3 a 5 años, como máximo de 6 a 7 años, y hacer los preparativos para pasar a la etapa de iluminación inicial. Con su talento de tener 2 raíces espirituales y un tesoro raro como el agua de esencia Yinjade, Kimin tendría una alta probabilidad de éxito. Sin embargo, tal vez fue porque su progreso en los últimos 12 años había sido demasiado rápido, lo que la llevó a llegar a un cuello de botella y le dificultó salir adelante. Lukin era su padre. Si tuviera las condiciones, definitivamente la ayudaría. Todavía tenía una opción de intercambio en su mano, que podría usarse en este momento. Romper cuellos de botella de 2 estrellas. Puede aumentar la probabilidad de que un miembro del clan rompa el cuello de botella. Solo es efectivo en cultivadores por debajo de la etapa de iluminación inicial. 50 karma. No fue caro. Fue de gran ayuda. Después de que Lumin Chao intercambió por este artículo, rompió su cuello de botella al 3er día y se convirtió oficialmente en una cultivadora de edificios de cimientos de 8º nivel.
Cuando terminó el primer examen importante del clan Lu y estaban seleccionando a los candidatos para este viaje a la frontera norte, la competencia interna de la secta Qingfen acababa de comenzar. La competencia interna de la secta Qingfen no era algo con lo que pudiera compararse el actual clan Lu. Las recompensas para los primeros lugares fueron las genuinas píldoras de construcción de cimientos. Uno solo podía imaginar cuán desesperados estarían los discípulos de la secta interna en la gran competencia que se realizaba cada 15 años. Este fue el lugar donde lucharon los verdaderos genios. Si algunos de los discípulos de la secta con talento ordinario lograron refinar ki más tarde, y si tuvieron mala suerte y no tuvieron el momento adecuado, podrían perderlo directamente y ni siquiera tener la oportunidad de participar. Lu Wenen no estaba preocupado por esto. Dejando de lado la competencia de este año, solo tendría 32 años en la próxima competencia 15 años después. Cumpliría con los requisitos. También se había inscrito para la competencia de la secta Qingfen de este año. Anuncios de Put Future. Por supuesto, los primeros lugares y la lucha por la píldora de construcción de cimientos definitivamente no estaban relacionados con él. Él, de 17 años, estaba solo en el cuarto nivel de la etapa de refinación de ki. No podía competir con esas personas experimentadas por la píldora de construcción de cimientos. Se inscribió para participar solo para ganar algo de experiencia. Su verdadero campo de batalla sería la próxima gran competición 15 años después. Para entonces, se habría cultivado durante 22 años y se esforzaría por ganar algo. Esta vez, quería ver si podía subir un poco su clasificación y obtener recompensas más ordinarias. Eso sería bueno. Él, que no nació en una familia famosa, entendió profundamente que no podía ser como algunos de los discípulos ricos de segunda generación en la secta, que casualmente podrían acumular innumerables recursos sobre él. El dinero y los recursos enviados por su abuela, la porción proporcionada por el clan y los tributos anuales que recibió de la secta fueron suficientes para mantener su cultivo, pero definitivamente no podía ser extravagante. Para obtener más recursos, tuvo que trabajar duro. El día anterior a la competencia, fue llamado por su maestro, el cultivador de la fundación Zhang Shiman. Zhang Shiman miró a Lu Wenen, que estaba de pie al pie de las escaleras, con admiración. Tenía 17 años este año y ya era un joven alto, gentil y elegante. Tenía un rostro hermoso y una voz suave. Se decía que tenía buena reputación entre los discípulos de la misma generación. Era amable y nunca arrogante debido a su talento. Todos lo llamaban Junio Zifen. Wenen, te llamé aquí hoy porque tengo algo que decirte. ¿Es para la competencia interna de la secta? Lu Wenen preguntó humildemente. Se trata del establecimiento de su fundación. Dijo Zhang Shiman. ¿Para el establecimiento de mi fundación? ¿No es un poco demasiado pronto? Se está haciendo tarde. Zhang Shiman negó con la cabeza y dijo. Todos los niños de la secta que tienen la ambición de construir sus cimientos harán planes con anticipación. Deberías hacer lo mismo. Escucharé las enseñanzas del maestro. En la secta Qingfen, hay 3 formas de dar un elixir de construcción de cimientos a un discípulo. Primero, es un regalo directo de mi maestro y gran maestro. Ni siquiera lo pienses. Has estado conmigo durante 12 años, y sabes que no puedo darte una sola píldora de construcción de cimientos. Nunca he tenido ilusiones, dijo Lu Wenen con una reverencia. Lo que dijo era cierto. De los 200 cultivadores de la construcción de cimientos en la secta Qingfen, casi ninguno de ellos podía permitirse un elixir de construcción de cimientos para su discípulo. Si tenía ese dinero, ¿por qué no usarlo en sí mismo? Incluso si realmente quisiera intercambiar píldoras de construcción de cimientos para sus descendientes, ¿por qué no se las dio a sus propios familiares inmediatos y en su lugar se las dio a sus discípulos? Aunque estaba cerca de su discípulo, todavía estaban separados por una capa. Lu Wenen entendió este principio. Zhang Shiman asintió y continuó. En segundo lugar, si ingresas entre los 5 primeros en la competencia de la secta interna, cada uno obtendrá una píldora de construcción de cimientos. El tercero fue acumular 10.000 puntos de contribución de secta y luego hacer fila para recibir la píldora de construcción de cimientos. De estos 2, ¿has pensado qué camino tomar? 72 Capítulo 72 La ambición de Wen Tian. ¿Has pensado en qué camino tomar? Ante esta pregunta, Lu Wenen cayó en una profunda reflexión. A la edad de 17 años, era sensato. Sabía que el elixir de construcción de cimientos no era fácil de obtener, pero también era un elemento indispensable para continuar avanzando en el Gran Dao. Naturalmente, él ya había pensado en estas cosas.
Los dos caminos que había mencionado Zhang Shiman eran similares en algunos aspectos, pero aún había algunas diferencias en lo que respecta a la raíz del problema. La secta Qingfen tenía 20.000 cultivadores de refinación Qi. Cada año, solo 5.000 de ellos cumplieron con los requisitos para participar en la competencia de la secta. Bajo una competencia tan grande, ¿qué tan difícil sería convertirse en una de las 5 personas que podrían obtener la píldora de construcción de cimientos? Lu Wenen no había podido presenciar el último gran torneo. Solo había escuchado que aquellos que llegaron al top 20 eran todos cultivadores de refinación de Qi de 9º nivel. No había personas mediocres que pudieran alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi antes de los 35 años. La mayoría de los cultivadores de refinación de Qi solo podían alcanzar este nivel cuando tenían 50 o 60 años. Esto ya se consideraba bastante bueno. Lu Xueting fue uno de esos ejemplos. Entre la generación más joven de cultivadores de la familia Lu, Lu Mingling, que era el más conocido, tendría casi 45 años para alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Qi. En el pasado, la gran competencia de la secta Qingfen siempre producía de 20 a 30 genios, que eran mucho más destacados que la mezcla de Lu. Estaba claro que la secta Qingfen era la fuerza de cultivo más fuerte en el estado de Feiyun. Además, los ganadores finales fueron todos expertos en técnicas de cultivo, herramientas mágicas, técnicas de hechizos y técnicas de combate. Él, Lu Wenen, cultivó el Sutra del Origen Puro. Era una técnica de cultivo que combinaba elementos de agua y madera. Era muy compatible con sus raíces espirituales de agua y madera, pero era solo una técnica de cultivo de alto grado. El Sutra de Espada Pura que cultivó era una técnica maravillosa, y era la técnica de espada especial de la secta Qingfen. Naturalmente, fue difícil para los discípulos de la secta externa entrar en contacto con él, pero casi todos los discípulos de la secta interna lo sabían. No había necesidad de mencionar herramientas mágicas, hechizos especiales y otras cosas. No estuvo tan mal. Después de todo, tenía el apoyo de su familia, por lo que podría ser mejor que el discípulo interno promedio. Sin embargo, ¿cómo podrían compararse con los descendientes directos de esas figuras influyentes en la secta o los descendientes de familias famosas? Además, a veces, cuando estas dos identidades se superponían, era aún más aterrador. Aunque eran raros, siempre había alguno. Cultivaron técnicas de cultivo de primer nivel, sus familias y maestros transmitieron artefactos de Dharma de grado supremo, y definitivamente no les faltaba talento. Su trabajo duro tampoco faltó. De hecho, en todos los grandes torneos entre sectas, siempre fueron estas personas las que lucharon por los 5 primeros. No solo podría obtener el elixir de construcción de cimientos, sino que también podría brillar por un tiempo y cultivar su reputación. Anuncios de Put Future. Lu Wenen creía que su arduo trabajo no perdería frente a otros, y su talento podría no ser malo, pero no podía compararse con los otros Wanwan. Era demasiado difícil ganar contra un oponente así. En ese caso, parecía que la segunda opción, que era hacer fila para recibir la píldora de construcción de cimientos, era más confiable. Pero pensándolo bien, en realidad era muy difícil. El valor de los puntos de mérito de la secta Qingfen era básicamente equivalente al de las piedras espirituales. 10.000 puntos de mérito equivalían a 10.000 piedras espirituales. Además, los puntos de mérito eran más difíciles de obtener que las piedras espirituales. Podrían sacar las cosas que la secta necesitaba y contribuir a la secta a cambio de puntos de mérito. Si no, arriesgarían sus vidas por la secta, intercambiando su sangre por sus vidas. La ventaja era que con 10.000 puntos de contribución, básicamente se podía cambiar por una píldora de construcción de cimientos, siempre y cuando uno estuviera en línea. No era como el mundo exterior, donde 10.000 piedras espirituales no eran suficientes para comprar nada. Pero para que un cultivador de refinación de Qi gane 10.000 puntos de mérito, sin antecedentes, incluso 10 vidas podrían no ser suficientes. Pero aún así, algunos con el apoyo de la familia y un maestro confiable realmente podrían ahorrar 10.000 puntos de mérito antes de los 60 años. Sin embargo, cada 15 años, que fue el segundo año después del torneo Intersect, un lote de fundación se lanzarían píldoras de construcción. Por lo general, solo habría 7 u 8 pastillas. El número de discípulos con 10.000 puntos de mérito definitivamente sería más que esto. Entonces, ¿a quién debo dárselo?
El anciano a cargo de asuntos generales de la secta Kingfen tuvo la última palabra. El talento del discípulo solicitante, la edad, si había hecho grandes contribuciones, la relación entre la familia y otros factores determinaron quién finalmente obtendría la apreciada píldora de construcción de cimientos entre las personas que también podrían sacar 10.000 puntos de mérito. Ambos caminos fueron difíciles. Le sugiero que tome el segundo camino, que es el camino de los méritos complementarios, volvió a sonar la voz de Zhang Shiman. Maestro, por favor dígame. Eres inteligente por naturaleza y estás dispuesto a trabajar duro, pero en comparación con los discípulos directos de los ancianos de la secta y los discípulos de familias numerosas, es demasiado difícil ganar una batalla. Si puede alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Ki antes de los 35 años, entonces tiene un potencial infinito a una edad tan joven y ha acumulado 10.000 puntos de contribución, tal vez pueda encontrar algunas conexiones y pedir una píldora de construcción de bases del distribución de píldoras 16 años después. Sin embargo, los discípulos de la secta Compton solo lograron ahorrar 200 puntos de mérito en los últimos 12 años. Todavía faltan 16 años. Es más fácil decirlo que hacerlo para ahorrar 10.000 puntos de mérito. Veamos qué puede hacer tu familia Lu. Zhang Shiman dijo. Si puede tener 8.000 puntos de mérito para entonces, puedo prestarle 2.000 para compensar la brecha. Un poco más y no puedo hacer nada. Zhang Shiman era solo un cultivador del establecimiento de la fundación. Ella ya había hecho su parte al prometer llenar el vacío con 2.000. Lu Wenen también sabía que no podía pedir demasiado. Anuncios de Put Future. Con el corazón apesadumbrado, Lu Wenen apretó los dientes y dijo. Entonces, a este discípulo le gustaría inscribirse para participar en el viaje a la frontera norte de la secta. No seas impulsivo. El rostro de Zhang Shiman se oscureció. La secta ya ha decidido la cuota para este viaje a la frontera norte. Un joven verdadero discípulo como tú no necesita participar. Sé que tienes prisa, pero te digo esto para transmitirle un mensaje a la familia Luz detrás de ti. Preparad más cosas dentro de 15 años, para no mandaros a la muerte a la frontera norte. Entiendo sus buenas intenciones, maestro. Lu Wenen no estaba nervioso. Se inclinó de nuevo. Conozco la situación de mi familia. Puedo ayudar un poco, pero no será mucho. Además, ¿cómo podemos los cultivadores no luchar por nuestras propias vidas? Matar a un fantasma blanco le daría 10 puntos de mérito. Matar a un chamán de la nieve le daría 50 puntos de mérito. Si puedo matar a 500 ghouls blancos, puedo obtener 10.000 puntos de mérito. Zhang Shiman estaba tan enojada que se rió. Puede que ni siquiera sea capaz de matar a 100 ghouls blancos en un viaje a la frontera norte. ¿Qué te hace pensar que puedes matar a 500? Lu Wenen todavía estaba muy serio. Participar en una patrulla fuera de la ciudad te hará ganar 50 puntos de mérito. Una investigación a corta distancia podría ganar de 300 a 600 puntos de mérito. Si participa en una guerra en la línea del frente, puede obtener puntos de mérito adicionales y la cantidad específica estará determinada por los resultados de la guerra. El rostro de Zhang Shiman se oscureció. Este discípulo también sabe que con mi fuerza actual, es imposible para mí ganar 10.000 puntos de contribución en una batalla. Sin embargo, esta es una gran oportunidad para acumular méritos. Los ghouls blancos traerán un gran desastre cada vez que vayan al sur, pero también es una gran oportunidad para nosotros, los cultivadores. Es difícil verlo una vez en unas pocas décadas. Ahora que lo conocí, no me lo quiero perder. Solo tienes 17 años, aún no es hora de que camines por este maldito camino. En el camino del Gran Dao, ¿cómo puede haber un camino que se pueda caminar fácilmente? Guay. Zhang Shiman suspiró y dijo. Eres mucho mejor que yo en ese entonces para tener tanta conciencia a una edad tan temprana. ¿Entonces el maestro ha estado de acuerdo? No, dijo ella. Zhang Shiman dijo. Si te dejo ir a la frontera norte así como así, ¿no me odiaría a muerte la familia Lu cuando se enterara? Enviaré un mensaje a tu abuela, Luz despotricando, y le explicaré este asunto. Si ella está de acuerdo, no la detendré. Pronto se lanzará otro capítulo. Hoy fue el tercer período de vigilancia. La tercera guardia mañana. Pasado mañana. Dale a todos más antes de que esté en el estante. 73 ayudándote a alcanzar el Dao. 2 meses después, Lu Wenen irrumpió en el reino de refinación de Ki de quinta etapa. Ya estaba al borde de un gran avance. Después de su conversación con su maestro la última vez, confirmó sus pensamientos y comenzó a recluirse para tratar de abrirse paso. Hoy, lo había logrado. Lu Wenen recibió un mensaje en el momento en que salió de la habitación en silencio.
Su abuela, Lu Ranting, había venido de Anling y ya estaba esperando en West Mountain Gate Square durante más de un mes. Sin embargo, debido a que Lu Wenen estaba cultivando a puerta cerrada y tratando de abrirse paso, le había pedido específicamente a la gente que no lo molestara. Después de recibir la noticia, inmediatamente empacó y corrió montaña abajo para visitar a su abuela. La secta Kingfen era muy grande y su territorio era del tamaño de un condado. Desde la parte más occidental hasta la parte más oriental, probablemente había más de 10.000 millas de distancia. Había una vena espiritual casi cada 100 millas, y estas venas espirituales en realidad pertenecían a las ramas de la vena espiritual de nivel 5 en el pico Xuanqing. El pico Xuanqing era el pico principal con una vena espiritual de nivel 5, 3 venas espirituales de nivel 4 como pico principal y 19 venas espirituales de nivel 3 como picos pequeños. Había más de 100 venas espirituales de nivel 2 a su alrededor, y las venas espirituales de nivel 1 estaban aún más densamente empaquetadas e incontables. Todos estos juntos formaron la vasta tierra de la secta Kingfen. En realidad, era muy inconveniente para los cultivadores de condensación de ki salir en una secta tan grande. Salir a caminar y querer dejar la secta puede llevar mucho tiempo. Lu Wenen siguió a su maestro, Zhang Shiman, y vivió en una beta espiritual de segundo grado llamada Mount Elian. Su maestro era el único cultivador de construcción de cimientos aquí, y trajo más de 100 discípulos de refinación de ki. Puede que no todos sean discípulos de Zhang Shiman, pero aún así eran los que tenían una relación más cercana de maestro-discípulo. La secta Kingfen no prohibió la visita de familiares y amigos de sus discípulos, pero tampoco permitieron que nadie entrara. Solo podían esperar en las 4 puertas de las montañas en el norte, sur, este y oeste. Al mismo tiempo, estos 4 mercados también eran las 4 entradas y salidas de la enorme secta Kingfen. La frontera de la secta Kingfen era infranqueable y estaba rodeada por una enorme formación que usaba el pico Xuanqing como núcleo y se conectaba con cientos de venas espirituales de varios tamaños. Si uno no atravesaba las 4 puertas de la montaña, no podía abandonar la formación. Anuncios de Put Future. Estas 4 puertas de montaña eran, en esencia, 4 mercados construidos sobre la beta Spirit de nivel 2 fuera de la gran formación. Eran responsables de la comunicación entre la secta Kingfen y el mundo exterior. Por lo general, eran muy animados, y muchos discípulos internos de la secta y comerciantes extranjeros hacían negocios aquí. Dentro del radio de 10.000 millas de la secta Kingfen, había 20.000 cultivadores dispersos. Era una tierra vasta con poca gente. Los lugares más animados de la secta Kingfen fueron el pico Xuanqing y la plaza Mountain Gate Square. El pico Xuanqing estaba lleno de ruido y emoción porque había todo tipo de reuniones de sectas, concursos, anuncios, etc. Por lo general, no mucha gente iría allí. Todos sabían que era bueno cultivarse en una vena espiritual de nivel 5, pero solo unas pocas personas estaban calificadas para abrir una morada en una cueva en el pico Xuanqing. No hablemos de esto. Hablemos del Wenen. Habían pasado 7 u 8 días desde que dejó el monte Elian y llegó al mercado de West Mountain Gate. Desde aquí, siguió la información que había recibido antes y se dirigió a la posada donde se hospedaba su abuela. Después de verla, él respetuosamente presentó sus respetos. Pero después de todo, él era solo un joven de 17 años. Al ver a su abuela, a quien no había visto en 5 años, no pudo evitar sentirse emocionado. Después de hablar un rato sobre las historias en las montañas, los dos hablaron sobre asuntos serios. Wenen, la abuela no se opone si quieres unirte a la expedición de la secta Kingfen a la frontera norte. Las palabras de Lu Ranting sorprendieron a Wenen. Había pensado que tendría que gastar mucho tiempo y esfuerzo para persuadir a su abuela, quien siempre se había preocupado por él. Lu Ranting exhaló un largo suspiro y continuó. Puedo entender tus intenciones después de recibir la carta de mi familia. No importa si desea obtener el primer lugar en la competencia de la secta interna o ahorrar 10.000 puntos de mérito, este viaje a la frontera norte sería extremadamente beneficioso. En una batalla entre cultivadores, los artefactos mágicos y las técnicas de cultivo son, por supuesto, muy importantes, pero después de todo, es una competencia entre cultivadores. Si puedes templarte en la frontera norte contra los ghouls blancos, definitivamente será muy beneficioso para tu desarrollo futuro. Ella no era la única que quería decir esto. Lu Chaoxi, el líder del clan, también quería decir esto. Las palabras de Lu Chaoxi eran en realidad las de Lu Qing. En opinión de Lu Qing, un invernadero no podría producir buenas flores. En ese entonces, se había abierto camino a la posición de un cultivador de núcleo dorado de un cultivador rebelde.
Había luchado por muchas oportunidades al borde de la vida o la muerte. Anuncios de Put Future. Si una persona quisiera tener éxito, ¿cómo podrían no pasar por el viento y la lluvia? Después de eso, los dos hablaron sobre el asunto de su familia, ayudándolo a acumular puntos de mérito. Le he preguntado al líder del clan sobre esto. El clan te brindará apoyo. Lu Ranting dijo. Dentro de 15 años, la familia hará todo lo posible para reunir recursos para ti y cambiarlos por méritos para ayudarte a lograr el Dao. La expresión de Lu Wenen era solemne. Sacudió su bata larga y se arrodilló frente a su abuela. Wenen nunca olvidará la amabilidad de la familia al criarlo y apoyarlo. Lu Ranting aceptó la reverencia en nombre de toda la familia Lu y dijo. Pero debes saber que, de acuerdo con las reglas de la familia, esto no será en vano. Hace unos años, el clan proporcionó un elixir de establecimiento de la fundación para tu tía abuela Xueting, por lo que le debe al clan más de 10.000 piedras espirituales. En el futuro, serás el mismo. Esta suma de dinero tiene que ser devuelta. Tu nieto entiende. Era cierto que Lu Xueting le debía a la familia una gran suma de dinero después de que llegó a la etapa de establecimiento de la fundación. El clan que proporciona un elixir de construcción de cimientos a los miembros del clan, naturalmente, no podría venir por nada. De hecho, todos los recursos proporcionados por el clan a los miembros del clan no fueron en vano. Este mecanismo era equivalente a que el clan entregara ofrendas, asignara tareas y otorgara recompensas a todos los cultivadores del clan. Los miembros del clan que recibieron la recompensa podían gastar piedras espirituales para intercambiarlas por todo tipo de necesidades de cultivo en el clan, ya fueran métodos de cultivo, técnicas de hechizos, píldoras medicinales o herramientas mágicas. No era de sangre fría. Si él era como Lu Xueting, que no era del clan Lu y no tenía un clan familiar, temía que ella no pudiera obtener un elixir de construcción de cimientos en su vida. Tampoco podría equiparse inmediatamente con varias herramientas mágicas de nivel 2 cuando acababa de construir su fundación. ¿Quién le prestaría 10.000 piedras espirituales sin motivo? Antes de que ella construyera su fundación, incluso si él la vendiera, no valdría ni una fracción de la píldora de construcción de la fundación. Y las 10.000 piedras espirituales que le debía solo estaban en la cuenta. En el futuro, la asignación adicional que obtendría por criar bestias espirituales para la familia se usaría como pago. Por ejemplo, el ataque al lago fantasma de agua se consideró una misión. Cada cultivador que fuera a una misión recibiría una recompensa adicional. Como cultivador del establecimiento de la fundación, Lu Xueting naturalmente recibiría más. Era solo que la recompensa que recibió también se consideró dinero para regresar a la familia, por lo que no se le dio directamente a ella. Lu Wenen era el mismo. Después de obtener el apoyo del clan, el clan pensaría en formas de darle algunos tesoros raros. Cuando aceptaba algunas misiones de la secta, el clan haría todo lo posible para ayudarlo a completarlas a cambio de puntos de mérito. Todos estos se convertirían en piedras espirituales, y tendría que devolverlos lentamente en el futuro. Por supuesto, el clan no lo explotaría y los recursos de cultivo que necesitaba aún estarían en sus propias manos. Sin embargo, tenía que contribuir con la familia la mayor parte del tiempo. Para Lu Wenen, no fue nada para él devolver estas piedras espirituales cuando llegó al reino de la construcción de cimientos en el futuro. Para los cultivadores de refinación de Ki, ganar 10.000 piedras espirituales era tan difícil como ascender a los cielos, pero para los cultivadores de cimientos, era mucho más fácil. 74 Los demonios blancos van al sur. Los ghouls blancos estaban a punto de dirigirse al sur. En los 3 años que siguieron, el clan Lu no se expandió. Solo atacaron 2 cruzadas bajo la dirección de Lu Qing. Primero, un grupo de bestias demoníacas de bajo nivel había emigrado aquí, pero la familia Lu se encargó de ellas antes de que pudieran echar raíces. El otro era un grupo de cultivadores ambulantes que habían cometido un delito. Ocuparon una montaña estéril al sur del condado de Pingyao y ocuparon una vena espiritual de grado 1. Causaron estragos en la zona y se convirtieron en bandidos. Después de que Lu Qing voló e investigó la situación, le pidió a Lu Xueting que dirigiera un equipo y se ocupara de ellos. La pelea fue bastante fácil. No había cultivadores de construcción de cimientos entre el grupo de cultivadores itinerantes. El más poderoso estaba solo en el reino de refinación Qi de 9ª etapa. Lu Xueting lo mató en 2 movimientos. La docena restante de cultivadores ni siquiera pudo resistir un solo golpe de los cultivadores del clan Lu. El número de cultivadores en el clan Lu era el doble que el de ellos, y su cultivo promedio también era el doble que el de ellos. Sus técnicas de cultivo eran más exquisitas y su equipo mágico era más sobresaliente. Después de esta batalla, serían aplastados.
Por supuesto, una cruzada tan simple no tendría un alto nivel, y la recompensa del karma no sería alta. Después de las 2 cruzadas, además del karma que había acumulado anteriormente, ahora tenía 740 karma. No planeaba desperdiciarlos. Tuvieron que estar preparados para la guerra de conquista 3 años después. El período de 3 años estaba a punto de terminar, y las noticias de la frontera norte también habían sido enviadas una tras otra. Hace 5 años, el gran anciano de la secta del Sol Blanco, un cultivador de la etapa central de Aurous, el Sol Zangai, usó la adivinación para descubrir que los demonios blancos volverían a dirigirse al sur 3 años después y causarían un desastre. Después de eso, la investigación de las llanuras heladas del extremo norte también confirmó que la adivinación del Sol Zangai era correcta. Después de eso, cuando la secta Kingfen recibió la noticia de la solicitud de ayuda, comenzaron a hacer preparativos en el estado de Feiyun. En los últimos años, los ghouls blancos habían estado acosando al sur con más frecuencia y la premonición de una tormenta se había vuelto cada vez más fuerte. La secta Kingfen había solicitado que los cultivadores del clan Lu llegaran al Castillo del Viento Frío dentro de 3 años. Desde la ciudad de Anlin hasta el Castillo del Viento Frío, había una distancia de 70.000 millas. Definitivamente estaba demasiado lejos para correr a pie. Lu Chaoxi dirigió un equipo de 10 cultivadores de refinación de ki. Se reunieron en la ciudad de Anlin y se encontraron con los cultivadores de las diversas familias del condado. Este lote de 400 personas abordó los 3 grandes hidrodeslizadores proporcionados por la empresa comercial Usen y se dirigió al norte. Eran la segunda tanda. El primer lote ya había tenido 500 cultivadores saliendo de Anlin el mes pasado. Habría otro grupo más tarde, probablemente de 300 a 400 personas. De esta manera, solo la prefectura Anlin había movilizado a más de 1000 cultivadores. Anuncios de Put Future. En los 4 condados del estado de Feiyun, había alrededor de 5000 cultivadores itinerantes de cada clan familiar que habían sido reclutados. Además de los 5000 cultivadores que había enviado la secta Kingfen, habían enviado a más de 10.000 personas a sus vecinos del norte. Entre las 3 sectas famosas del estado Shue, tenían más de 20.000 cultivadores. Con la ayuda de varias fuerzas pequeñas y medianas del estado de Shue y el estado de Feiyun, la cantidad de cultivadores que resistieron a los ghouls blancos que venían al sur esta vez llegó a 40.000 a 50.000. Parecía que no había muchas personas del estado de Feiyun que fueran a ayudar, pero su fuerza promedio era muy fuerte, especialmente los 5000 discípulos directos de la secta Kingfen. Al mismo tiempo, la mayor ayuda del estado de Feiyun a sus vecinos del norte no fue la mano de obra, sino diversos recursos. Para apoyar las tierras del norte, los precios de varios artículos en el mundo de cultivo del estado de Feiyun comenzaron a dispararse. El clan Lu también aprovechó esta oportunidad para hacer una fortuna. El precio de las herramientas mágicas de alto grado de nivel 1 aumentó entre un 30 y un 50%, y el suministro aún era escaso. En particular, la placa de supresión de Jade, que estaba hecha de piedras de energía, era una herramienta mágica defensiva muy útil. Su precio se había duplicado, pero todavía había mucha gente que lo maldecía y lo compraba. En los últimos años, incluso los mortales en el estado de Feiyun a menudo podían ver grandes hidrodeslizadores llenos de recursos volando a través de las nubes sobre sus cabezas. Esto también tuvo algún impacto en la vida de los mortales. Las personas inteligentes sabían que un gran evento estaba a punto de ocurrir. Corrían todo tipo de rumores, y la gente estuvo en caos por un tiempo. Sin embargo, bajo la represión de los principales clanes y fuerzas, no hubo mucho caos. Mirando la frontera norte, ya había no menos de 10.000 cultivadores reunidos en el Castillo de Viento Frío del condado de Jinan. El estado de Shue tenía un total de 4 condados. El condado de Jinan estaba ubicado en el centro sur y era el núcleo del estado de Shue. La secta del Sol Blanco, que era la más fuerte de las 3 sectas, estaba ubicada aquí. Más al norte, de oeste a este, estaba el condado de Hibei, el condado de Yuyan y el condado de Liao. Esta fue la primera línea de defensa contra los ghouls blancos. El castillo de Viento Frío ubicado en el condado de Jinan fue el campamento principal para la lucha contra los ghouls blancos. Muchos cultivadores del estado de Feiyun se habían reunido aquí. Se desplegarían en la línea del frente de acuerdo con los requisitos y la distribución unificados. Lu Qing, que todavía estaba en la montaña Yuyan, recibió una notificación del sistema cuando Lu Chaoxi llegó al castillo del Viento Frío con los cultivadores del clan. Se ha abierto el modo conquista. Se puede abrir o cerrar libremente antes del final de la guerra. Antes de esto, el sistema de ascenso de clanes ya tenía una explicación para el sistema de conquista.
Sin embargo, como la guerra aún no había comenzado, solo vio este modo y no pudo activarlo. Finalmente podía abrirlo ahora. Lu Qin no dudó. Inmediatamente activó el modo conquista. Ahora, no sucedía nada importante en las dos áreas centrales del clan Lu, la montaña Yuyan y la vena del pozo espiritual. No había necesidad de que los vigilara todo el tiempo. Después de que se activó el modo de conquista, apareció una opción para elegir la perspectiva principal de la batalla en la interfaz del sistema de Lu Qin. El número de participantes del clan Lu era 12. Además de Lu Chaoxi y los 10 cultivadores del reino de refinamiento de Qi que había traído con él, también estaba Lu Wenen. Anuncios de Put Future. Lu Wenen se había ido a la frontera norte hace un año y medio. Sin embargo, en ese momento, el sistema no le dio ninguna notificación. No le dio la autoridad para activar el modo de conquista. Ahora, cuando eligió la vista en primera persona, aunque el nombre de Lu Wenen estaba en la lista, estaba atenuado y no se podía seleccionar. Esto debe estar relacionado con su identidad. Era cierto que era miembro del clan, pero no participó en la batalla como cultivador del clan Lu. Se había registrado en la secta Qingfen y se convirtió en guardia de la frontera norte, por lo que no estaba incluido en el equipo del clan Lu. Me pregunto cómo ha estado pasando ese pequeño hombre el último año y medio. Este pensamiento surgió en la mente de Lu Qin, pero no pensó demasiado en ello. En este tipo de guerra, no morir durante un año y medio era en sí mismo una especie de cosecha. Eligió enfocarse en Lu Chaoxi desde la perspectiva principal. Inmediatamente, sintió que de repente había encontrado una señal de tráfico muy lejos en el norte. Con un pensamiento, gastó 10 karma y se teletransportó. La luz y la sombra se arremolinaron, y cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos ya estaban completamente blancos. En el estado norteño de Shue, hubo 6 meses de nieve en un año. Podría ser mejor en Jinan, pero en el condado de Liao, era invierno durante 10 meses al año. Solo en junio se derretiría la nieve, y el tiempo sería bueno en julio y agosto, pero volvería a nevar en septiembre. Lu Qin apareció a menos de 1 metro por encima de la cabeza de Lu Chaoxi y le explicó que había sido poseído por su sentido divino. Luego, comenzó a deambular por el castillo de viento frío. Había estado aquí en el pasado, y cuando lo miró de nuevo, no parecía haber cambiado mucho. Con la intención de probarlo, comenzó a volar hacia el norte a toda velocidad. Cuando llegó a la frontera de Jinan y estaba a punto de ingresar a Yuyan, sintió una sensación de fatiga. El castillo del viento frío estaba ubicado en el norte de Jinan. Comenzó a volar de regreso y regresó al lado de Lu Chaoxi antes de quedarse sin energía. En un instante, sintió que su fatiga se disipaba. Efectivamente, en el modo de conquista, los miembros de la familia que fueron elegidos como perspectiva principal se convertirían en su nueva base. Al menos cuando regresara de su exploración de vuelo, podría recuperarse durante el tiempo que estuvo fuera, al igual que su cuerpo físico. Si solo esta función pudiera usarse en modo normal, ¿qué tan bueno sería? 75 Te mando al infierno si quieres morir. Los cultivadores del clan Lu descansaron en el castillo del viento frío durante aproximadamente medio mes. Durante este periodo, llegaban con frecuencia noticias sobre la situación de la batalla en el norte. La batalla se estaba volviendo cada vez más intensa. El número de ataques de ghouls blancos había aumentado significativamente en comparación con los años habituales. El número de ataques de ghouls blancos en 3 a 5 días podría incluso compararse con el número de ataques de ghouls blancos en todo un año. Al mismo tiempo, la intensidad de la guerra también había aumentado. En los últimos 10 días, ya había rastros de docenas de grupos de ghouls blancos que aparecían en la línea del frente, y los generales ghoul blancos de nivel 2 estaban apareciendo gradualmente. La guerra había comenzado oficialmente. Después de que la línea del frente estaba en una situación difícil, los cultivadores del castillo de viento frío también se organizaron en equipos uno tras otro y se enviaron a la línea del frente. Hoy fue el turno de la familia Lu. Lu Chaoxi fue nombrado comandante del regimiento. Lideraría un equipo de cultivadores de 100 hombres y partiría hacia el noreste para atacar un lugar llamado Pueblo Feimu. La expresión de Lu Chaoxi se oscureció cuando vio el nombre. La ciudad de Feimu solía ser un lugar donde vivía la gente. Sin embargo, hace 5 años, más de 400 personas en la ciudad fueron asesinadas y abandonadas en un ataque de los ghouls blancos. Más tarde, este lugar también se usó como centinela de primera línea, una parte de la línea de defensa, y hubo cultivadores estacionados allí durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos 3 meses, los ghouls blancos habían sido cada vez más agresivos en el sur. La ciudad de Feimu, como parte de la línea de defensa del condado de Liao, se había convertido en un área de desastre para los demonios blancos.
Más y más cultivadores estaban estacionados aquí. Hace 3 días, un grupo de 100 personas fue exterminado aquí. El cultivador de la construcción de cimientos, que era el líder, también murió, y solo una docena de personas escaparon. Ahora, les está pidiendo a los cultivadores del clan Lu que lideren un equipo para luchar contra ese grillo. ¿Una misión suicida? Un equipo de 100 hombres ni siquiera pudo defender la ciudad de Feimu, que estaba protegida por una matriz defensiva. ¿Ahora, lo iban a atacar? La expresión de Lucha Oxy se volvió aún más oscura cuando vio la lista de nombres de los miembros del equipo que habían sido enviados junto con la orden de ataque. Los 10 cultivadores del clan Lu se incorporarían a este equipo. Las 90 personas restantes serían enviadas por los cultivadores del estado de Feiyun. La mayoría de los cultivadores del estado de Feiyun estarían dirigidos por cultivadores de construcción de cimientos y formarían un equipo de 100 personas como este. En circunstancias normales, intentarían agrupar a los cultivadores con los que estaban familiarizados. Sin embargo, era difícil para una familia reunir 100 cultivadores, ya fueran cultivadores individuales o cultivadores de clanes. Por lo tanto, era inevitable que se mezclaran. Sin embargo, las 90 personas restantes en el equipo del clan Lu eran todo tipo de monstruos. Anuncios de Put Future. Había cultivadores de 4 familias pequeñas, un total de 30 personas. Todavía había entre 50 y 60 personas, todos los cuales eran cultivadores deshonestos. Esta vez había más de 10.000 cultivadores del estado de Feiyun, y todos estaban en la etapa de refinación de Qi, por lo que también se dividieron en diferentes grados. Dejando a un lado el cultivo, los antecedentes de uno eran en realidad muy importantes. Los más débiles eran los cultivadores rogue. No importa cuál sea su nivel de cultivo, sus técnicas de cultivo eran pobres, sus armas mágicas eran pobres y su poder de combate era preocupante. El segundo eran los cultivadores de pequeños clanes. Después de todo, estaban organizados y eran un poco más fuertes que los cultivadores individuales, pero su fuerza era limitada. Los mejores eran los cultivadores de las grandes familias. Se consideró que la familia Lu estaba en esta categoría. Como mínimo, tenían un cierto nivel de protección en términos de técnicas y equipos de cultivo. Los mejores definitivamente serían los cultivadores de la secta Kingfen. En el mismo nivel de cultivo, la fuerza de un cultivador se clasificó aproximadamente en este orden de menor a mayor. Sin embargo, en el grupo actual del clan Lu, además de los 10 cultivadores del clan Lu, los 90 restantes eran todos de clase baja. ¿Usar al equipo más basura para completar la misión más difícil? Lukin también vio esto, pero sintió que algo no estaba bien. No podía volar demasiado lejos en este medio mes, así que simplemente deambuló por el castillo del viento frío. Podía subir y bajar por la tierra, atravesar el hechizo restrictivo y hacer cualquier cosa. En medio mes, había visto a través del viento frío Castle de arriba a abajo. Por supuesto, también sabía muchas cosas que otros desconocían. Por ejemplo, el establecimiento de un equipo. Los equipos de 100 hombres se dividieron en grados A, B y C. La clase A significaba que había 2 o más cultivadores de construcción de cimientos liderando el equipo, y todos los miembros eran cultivadores de la secta Kingfen o grandes clanes. La fuerza promedio de tal equipo fue definitivamente la más fuerte. Básicamente, el clan Lu no tenía que pensar en convertirse en miembro de un equipo de clase A. Además, un equipo de clase A no era necesariamente muy bueno. Serían responsables de tareas más difíciles. De acuerdo con la situación del clan Lu, con Lucha Oxy, un cultivador de construcción de cimientos de 9º nivel, al frente del equipo, al menos deberían poder convertirse en un equipo de grado B y no convertirse en carne de cañón para un equipo de grado C. De hecho, era cierto. El establecimiento del equipo fue realizado conjuntamente por la gente de la secta del Sol Blanco y la secta Kingfen, y la gente de la secta Kingfen estuvo a cargo. La persona a cargo era Tan Gongao, un cultivador de cimientos de la secta Kingfen. Era muy importante saber qué tipo de equipo tendría el clan Lu. Lu Qing, naturalmente, vigilaría este asunto. En su memoria, había visto a Tan Gongao organizar un equipo de 2º grado para la familia Lu. El equipo estaba formado básicamente por cultivadores de varias familias pequeñas y medianas. No fue un resultado especialmente bueno, pero tampoco malo. Todo el equipo tenía bastante poder de combate. Lu Qing se sintió bastante aliviado cuando vio los resultados. ¿Por qué se volvió así hoy? Lu Qing dejó un mensaje de voz para Lucha Oxy. No te preocupes, encontraré una manera de investigar. Al escuchar la voz de Lu Qing, Lucha Oxy se sintió un poco más a gusto. En el último medio mes, sabía que su padre podía observar la situación de su lado en cualquier momento. Según su padre, había dejado en él un rastro de sentido divino.
Anuncios de Put Future. Esto era muy normal, e incluso estaba un poco tocado. Después de todo, él era su padre biológico. Lukin entendió rápidamente lo que estaba pasando. En su estado actual, era demasiado fácil para él descubrir secretos. Resultó que ayer mismo, Tang Gongao, quien estaba a cargo de la asignación del equipo, tenía un colega adicional. Su colega se apellidaba Zhao y su nombre era Zhao Pinghu. Lukin todavía tenía una impresión de él. Cuando Zhang Shiman representaba a la secta Qingfen y llegó al clan Lu para aceptar discípulos, este hombre con el apellido Zhao la siguió e incluso trató de causar problemas. Entonces, la verdad sería revelada. Lukin ni siquiera necesitaba buscar ninguna evidencia. Basado en su propia voluntad, vio que este tipo estaba a cargo y sabía por qué el equipo de grado B que había decidido inicialmente se había convertido en carne de cañón de grado C. Originalmente, Tang Gongao había estado haciendo las cosas de manera justa, y no guardaba rencor con la familia Lu. En cualquier caso, fue un clan familiar una vez glorioso. De 10 cultivadores de refinación de Qi, 3 estaban en el 9º nivel y los más bajos estaban en el 6º nivel. Además, todos eran veteranos, a diferencia de algunas familias a las que se les ocurrieron algunas ideas torcidas y utilizaron a algunas personas jóvenes y poco confiables para compensar los números. Además, Lu Chaoxi, que dirigía el equipo, era muy fuerte. Era justo formar un equipo de segunda clase con otras personas de calidad similar. Sin embargo, cuando Zhao Pinghu llegó y lo vio, cambió de opinión y comenzó a jugar sucio. También fue quien envió a los cultivadores del clan Lu a la ciudad de Feimu, que obviamente era muy difícil de derrotar. Este fue un esquema abierto. Era su responsabilidad asignar un equipo. ¿Y qué si asignó a la familia Lu para ser un nivel C? En cuanto a las misiones asignadas, Lu Chaoxi era muy poderosa. ¿Y qué si iba a luchar contra uno difícil? ¿Enviar a sus enemigos a la muerte? No lo hice, no soy. No digas tonterías. Con la experiencia de Lukin, rápidamente descubrió los giros y vueltas de todo el asunto. Su forma de conciencia flotó sobre la cabeza de Zhao Pinghu y se burló. Si quieres morir, entonces te enviaré al infierno. Dijo que devolvería inmediatamente un capítulo en el tercer período de vigilancia de hoy. 76 Raíz espiritual única. 2 horas después, Lu Chaoxi llevó a Lu Tingzhou y Lu Tingyuan al mercado afuera del castillo del viento frío. Encontraron una morada temporal en una cueva. El castillo de viento frío también tenía una vena espiritual artificial. Aunque era solo una vena espiritual de nivel 2, el área que cubría era extremadamente grande. Los cultivadores de la iluminación inicial no podían cultivarse correctamente aquí y tenían que gastar piedras espirituales adicionales. Sin embargo, no fue un problema acomodar de 1 a 200 cultivadores de construcción de cimientos y de 10 a 20.000 cultivadores de refinación de Qi. El costo de mantener una vena espiritual artificial tan grande no era barato. Pero esto también formaba parte de la preparación para la guerra, y era inevitable. A los cultivadores de todo el mundo se les daría un lugar para quedarse. Al menos en el castillo del viento frío, no tenían que preocuparse por mantener un cultivo normal. Sin embargo, todavía había algunos cultivadores de orígenes desconocidos que se reunían aquí. No eran participantes de la guerra y no podían obtener una residencia adecuada de forma gratuita. Solo podían alquilar un lugar fuera de la fortaleza. Esto requeriría dinero. Ahora, los 4 estaban en tal lugar. Este es el lugar correcto. Lu Tingzhou miró a su alrededor y lo confirmó. Era el hijo mayor de Lu Chaoxi y uno de los 3 cultivadores de refinación Qi de 9ª etapa que el clan había enviado. Lu Ranting y Lu Tingyuan eran los otros 2. Lu Chaoxi caminó hacia adelante y llamó a la puerta. Luego, esperó en silencio en la nieve fuera de la puerta. Después de un rato, la puerta se abrió y apareció un rostro joven. Esta persona vestía un abrigo de piel rojo fuego. Parecía muy maduro y era un hombre en su mejor momento. Era muy alto y fuerte, pero había un calor único en los adolescentes entre sus cejas. Lu Chaoxi no notó nada. Sin embargo, su padre le había dicho antes que la apariencia actual de esta persona era en realidad un disfraz. En realidad, ni siquiera había cumplido los 20 años. Sin embargo, ya estaba en el 8º nivel de la etapa de refinación de Qi. ¿Qué clase de genio era este? ¿Era una sola raíz espiritual realmente tan poderosa? Aunque este joven solo tenía la raíz espiritual del viento y no la verdadera raíz espiritual del cielo, todavía era una vista rara. Es necesario mencionar aquí que había 2 tipos de raíces espirituales únicas. La única raíz espiritual a la que la gente generalmente se refería era en realidad una raíz espiritual mutada.
Se contó el viento, el trueno, el hielo, el acero, el metal y el hueso. Cuando uno tenía múltiples raíces espirituales, era bueno tener raíces espirituales mutadas. Sin embargo, cuando se trataba de raíces espirituales únicas, las mejores no eran raíces espirituales mutadas, sino verdaderas raíces espirituales de 5 elementos. Las raíces espirituales únicas de metal, madera, agua, fuego y tierra también se conocían como raíces espirituales celestiales. Anuncios de Put Future. Aunque este joven no tenía la legendaria raíz espiritual del cielo, su raíz espiritual mutada ya se consideraba de primera categoría. Esto significaba que era una excelente plántula de núcleo dorado. Incluso si su desarrollo futuro no fuera fluido, al menos podría ingresar a la etapa inicial de iluminación. Para decirlo sin rodeos, las personas con este tipo de talento casi nunca encontrarían ningún problema al abrirse paso en el ámbito de la construcción de cimientos. Incluso sin la píldora de construcción de cimientos, la probabilidad de irrumpir directamente era más del 60% al 70%. Otras personas se esforzarían por alcanzar el 9º nivel de la etapa de refinación de Kyo antes de los 60 años y completarían la etapa de establecimiento de la base antes de que su Ki y su sangre se deterioraran. Sin embargo, este tipo de genio persiguió alcanzar la etapa de iluminación inicial antes de los 60 años, para tener más tiempo para llegar a la etapa del núcleo dorado. Al pensar en esto, incluso Lu Chaoxi no pudo evitar sentir un poco de celos. Sin embargo, rápidamente lo reprimió y preguntó con una expresión agradable. ¿Eres San Wenxia, nuestro pequeño amigo San? Yingluo, soy yo. ¿Me están buscando? Soy Lu Chaoxi. Soy del estado de Feiyun. Actualmente estoy liderando un equipo y estoy a punto de partir hacia el condado de Liao para atacar a los Ghouls blancos que están ocupando la ciudad de Feimu. Escuché que aquí hay un guerrero que se preocupa por la seguridad de todos los seres vivos, así que vine a invitarte. ¿Estás dispuesto a matar a los Ghouls blancos conmigo? ¿El estado de Feiyun? ¿Lu Chaoxi? ¿Lu Yingying es de la familia Luz de Pingyao? San Wenxia pensó por un momento, luego se emocionó. Lu Chaoxi se quedó atónito cuando escuchó la pregunta del hombre. No entendía lo que estaba pasando con este tipo, pero aún así respondió. Sí. ¿Lu Wenen es miembro de la familia Lu? Lu Chaoxi estaba aún más confundido. ¿Cómo sabía sobre Lu Wenen? Pero cuando recordó las instrucciones de su padre, solo pudo tener paciencia y responder. Sí. Si ese es el caso, entonces estoy dispuesto. Los ojos de San Wenxia se iluminaron. Después de decir eso, dudó por un momento y preguntó. ¿Pero, eres realmente un miembro de la familia Lu? ¿Un líder del gremio? Lu Chaoxi sacó una ficha de bronce y dijo. No estoy mintiendo. Tengo la autoridad para reclutar cultivadores temporalmente. ¿Estás dispuesto a venir conmigo? Esto fue algo que las 3 sectas famosas del estado Shui y la secta Qingfen habían emitido conjuntamente para probar su identidad. Este elemento también registraría los resultados de la batalla de todo el equipo, por lo que no podría falsificarse. Entonces no hay problema. ¿Cuándo nos vamos? En los próximos pocos días. Dado que el pequeño amigo Sol ha estado de acuerdo, ¿por qué no vienes conmigo al castillo del viento frío y te diriges al campamento de nuestro equipo? Seguro. Condujo a San Wenxi a la ciudad. En el camino, Lu Chaoxi pensó para sí mismo, este niño es tan ingenuo como dijo mi padre. Es tan inexperto y fácil de engañar. Anuncios de Put Future. Afortunadamente, lo había conocido. Si hubiera sido otra persona con malas intenciones, su identidad como persona con raíces espirituales mutadas habría sido el crimen más grande que lo habría matado. Sin embargo, el disfraz de Ying fue realmente exquisito. Si Lu Qing no se lo hubiera contado con anticipación, no habría podido conectar a este hombre de mediana edad con un abrigo de piel rojo con un joven que ni siquiera tenía 20 años. Después de conseguir que sus hijos mayores, Lu Tingzhou y Lu Tingyuan, ayudaran a San Wenxi a establecerse y vigilarlo, Lu Chaoxi salió de nuevo y fue al centro del castillo del viento frío. Cuando llegó al centro de la fortaleza, fue detenido. Sacó su token y, después de revelar su identidad, dijo que quería ver un Yunxuan perfeccionado. Zenren Yunxuan fue un cultivador de iluminación inicial enviado por la secta Qingfen al castillo del viento frío. Estaba en el 9º nivel del reino de la iluminación inicial y tenía la oportunidad de alcanzar el reino del núcleo dorado. Pero ahora, todos los asuntos en el castillo del viento frío fueron manejados por él y un cultivador de iluminación inicial de la secta del sol blanco. Uno podría imaginar lo ocupado que estaría. En circunstancias normales, sería muy difícil encontrarse con un Yunxuan perfeccionado si no hubiera nada importante.
Sin embargo, Lu Chaoxi sabía que las noticias que traía serían muy valiosas. Sin embargo, después de esperar media hora, no vio a Zen Ren Yunxuan. En cambio, vio a un tipo molesto. Zhao Pinggu. Espero que hayas estado bien, hermano Lu. Zhao Pinggu ahuecó las manos y dijo con una sonrisa falsa. Jeje, Zhao Pinggu, eres tú. Sabía que tú, Lu Chaoxi, no tolerarías esto. Sin embargo, te aconsejo que vuelvas ahora. Si todos piden ver al tío mayor Yunxuan porque piensan que la mano de obra asignada a su equipo no es buena, o porque la misión es demasiado peligrosa, entonces ese viejo no se molestaría hasta la muerte. ¿Qué pasa si no lo hago? Lu Chaoxi entrecerró los ojos. Entonces puedes intentarlo. Zhao Pinggu se burló. Hay restricciones aquí. Si te atreves a moverte, te caerá un rayo. Eres un cultivador de rayos. ¿Quieres probar el sabor de ser golpeado por un rayo? Incluso podría ser de alguna ayuda para tu cultivo. HMPH, resopló. Es inútil incluso si te burlas. Lleva a los miembros de tu clan Lu a la ciudad Feimu y muere. Eres la carne de cañón del grupo C. Está bien. Lu Chaoxi se rió cuando escuchó esto. Entonces llevaré al joven maestro de la familia Gongsun a su muerte.